Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida al consultorio médico de TV Norte, el canal de los cajamarquinos, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema además que preocupa a los cajamarquinos muchas veces y no se sabe cómo tratar una alergia. ¿Qué son las alergias? Bien, buenas noches Martín, gracias nuevamente por la invitación. Bienvenida. Gracias. En realidad las alergias son un problema bastante común, no solamente para los niños, sino también para los adultos, y que básicamente consiste en una hiperreacción, o sea, una reacción fuerte, digámoslo así, del organismo ante alguna sustancia que le está ocasionando cierto daño. Entonces el sistema inmunológico, es decir, el sistema de defensa de nuestro cuerpo, lo que hace es reaccionar de alguna manera ante alguna sustancia que puede ser tocada, que puede ser inhalada o que puede ser ingerida. ¿Estas alergias solo se pueden producir en la piel o cuáles son otras manifestaciones que se pueden presentar? Ese es un punto importante, Martín, porque muchas veces los pacientes creen de que las alergias solamente se manifiestan en la piel y no es así. Como te decía hace un momento, va a depender mucho de dos cosas. Uno, va a depender de cuál es la sustancia alergénica, o sea, qué es lo que está desencadenando la reacción del organismo, y lo otro va a depender hacia qué órgano directamente ha repercutido este alergeno. Tenemos, por ejemplo, que si es que va a actuar a nivel de piel, es una dermatitis alérgica o atópica, también le llamamos, entonces puede producir de repente ronchitas, puede producir unas manchitas rojas, puede producir lo que nosotros le llamamos los sabones, que son ya unas ronchas más grandes y que a veces los pacientes vienen asustados y nos dicen en la consulta, doctora, mire, son unas manchas inmensas, ¿no? Entonces puede producir alteraciones en piel y es una dermatitis alérgica, puede producir en muchos casos también algunas alteraciones a nivel de la nariz, es decir, produce una rinitis atópica. En este caso, de repente hay alguna sustancia en el medio ambiente que le produzca una alteración a nivel de la mucosa nasal y entonces el paciente está con lo que llamamos nosotros rinorrea, o sea, el moquito, ¿no? Que bueno, es transparente y que se diferencia de la gripe porque una alergia no va acompañada de una fiebre, y eso hay que poner en claro porque a veces dicen, mi niño tiene fiebre, tiene moquito, entonces eso es una gripe posiblemente. Señor director, no estamos hablando de vender y negociar, estamos hablando de las alergias. Atención, por favor. Es un boicot, es un boicot. Sí, doctora, no, siempre continúe, siempre ocurren problemas técnicos, no hay problema. En todo caso, no sé si se ha estado escuchando lo que mencionaba, pero resumiendo de todas maneras, claro. es un problema alergénico, si es que es a nivel de piel y están las ronchitas, como decía. Puede ser también una alergia a nivel de nariz, ¿no? Que entonces ante una sustancia del medio ambiente que de repente puede producir la rinorrea, el moquito. Puede ser también que el paciente haya comido algo que le haya desencadenado una inflamación intestinal. En esos casos de repente es una alergia digestiva que puede producir en el paciente vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal, cólicos, ¿no? O quizás también incluso el paciente no quiera ni comer. En otros casos también hay una alergia a nivel de ojos, el ojo se pone rojo, ¿no? El humo, por ejemplo, muchas veces desencadena una conjuntivitis o, bueno, en este caso es una infección, pero puede producir una alergia también ocular. Doctora, usted nos ha brindado algunos síntomas respecto a las alergias. ¿Cómo diagnosticar a tiempo y a dónde acudir si se presentan estos síntomas que usted ha nombrado, por ejemplo? Sí, esto es importante, Martín, porque muchas veces los pacientes confunden una alergia con una infección. Tenemos aquí en Cajamarca, por ejemplo, que en los últimos años ha aumentado mucho el proceso asmático, el asma, ¿no? Que antes decíamos en Cajamarca, más bien de la costa venían aquí porque era más saludable nuestro clima, pero ahora tenemos acá el incremento de pacientes con asma, que es también, el asma es un proceso alérgico, es un proceso inflamatorio de las vías respiratorias y que desencadena la inflamación de los bronquios, y esto va a cerrar los bronquios y va a producir entonces un distrés respiratorio. El asma es un problema inflamatorio. Bueno, contestando a tu pregunta, es muy importante aquí el cuadro clínico es observar al paciente, sea niño o adulto, y ver más o menos ante qué circunstancias es que se presenta la alergia, ¿no? Hay casos en que de repente el paciente cuando come algo desencadena un proceso alérgico como una diarrea, por ejemplo, o de repente si el niño siempre está en contacto con alguien que fuma helado empieza su problema asmático, o de repente ante la presencia de mucho polvo. Tengo pacientes que cuando vienen de provincia durante el viaje están en contacto con el polvo, entonces vienen ya y resultan con bastante tos acá. Entonces, en conclusión, uno es ver
observar ante qué circunstancia o situación el paciente desencadena algún tipo de sintomatología. 2, también tenemos el apoyo de laboratorio, que podemos nosotros pedir un test de alergias para ver ante qué factores se desencadena la sintomatología, o también incluso análisis de sangre para ver algunos componentes de la sangre que se elevan, como los linfocitos, por ejemplo, y eso ya a nosotros como médicos nos está indicando que hay un proceso alérgico. Una vez que hemos presentado los síntomas, una vez que se ha diagnosticado lo que usted está reportando a partir de estos signos, de esto que está sucediendo con un paciente, ¿cuál es el tratamiento? ¿En qué consiste el tratamiento de las alergias? El tratamiento realmente es lo que nosotros como médicos indicamos. Básicamente está basado a medicamentos que le llamamos antihistamínicos, que son los que van a disminuir la sintomatología, las molestias, que a veces es el prurito, o sea, la picazón, etcétera. Pero también acá es importante el tema, más que de tratamiento, es de prevención. Entonces, ver nosotros en casa, sobre todo las personas que viven con el paciente, qué factores es lo que le desencadena la alergia a los pacientes. Tengo pacientes que, por ejemplo, son alérgicos al pelo del perro, pues entonces obviamente no debemos tener perros en casa, o si los tienen, que no estén en un contacto directo con el paciente, a pelo de perro, de gato, incluso a las pelusas de los peluches, o a veces el polvo. Es importante los libros también, que acumulan ácaros o gran cantidad de polvo, Así ¿no? es, y sobre todo cuando no se abren por mucho tiempo, ¿no? Esto no quiere decir que dejen de leer o de usar libros. Así es, pero es cierto, porque hay pacientes, por ejemplo, que trabajan en las bibliotecas, entonces hay libros que están guardados tiempo y si no utilizan el protector, entonces son pacientes exactamente, una mascarilla, entonces son pacientes que vienen con procesos de rinitis, con procesos de asma, entonces son cosas que hay que observar para tener que evitar. Esto tiene que ver con la prevención, especialmente así para evitar estos cuadros de alergias en los pacientes. Exacto, y permíteme, Martín, hablando del tema de prevención, también es muy importante aquí como pediatra, me preocupa el tema de la lactancia materna, porque en síntesis, ¿no? La leche materna tiene unas sustancias que van a ayudar para producir mayor defensa en los niños, y estas defensas de la leche materna es lo que va a ayudar para que disminuyan después las alergias. Y acá también hacer hincapié, en nuestra zona de Cajamarca tenemos mucho nuestro ganado vacuno, a veces en forma muy precoz les dan la leche de vaca, y esto también va a desencadenar que posteriormente tengan estos pacientes alergias. Doctora, yo le agradezco por haber venido al programa. Usted sabe que todos los miércoles tenemos nuestro consultorio médico con la doctora Doris Cabanillas. A ella la pueden encontrar en el Policlínico Láser Los Naranjos. ¿Dónde está ubicado? ¿Algún teléfono para separar la cita? Sí. Y llamar al doctor Johnny de pronto y decirle, doctor, voy a ir al consultorio médico porque necesitamos una atención. Ok, gracias. Bueno, nos encuentran en el Policlínico Láser Los Naranjos, Girón Los Naranjos 169, Urbanización El Ingenio. Estamos allí todos los días, de lunes a viernes de 8 a 8 y los sábados hasta las 6 de la tarde. Previas citas al 34 13 46. Yo sé que estamos sobre tiempo, pero permíteme 30 segundos más porque no puedo pasar por alto, Martín, en felicitarte a ti, a todos los colaboradores, a todos los trabajadores de TV Norte, porque justo hoy estamos en el día central cumpliendo 27 años. 27 años de ardua labor periodística, informativa, cultural, recreativa, humanitaria, es decir, tienen realmente una labor muy profesionalizada, muy completa, y bueno, mi esposo y yo, el doctor Johnny Salazar y yo nos sentimos también parte de esta familia de TV Norte, el canal de los cajamarquinos. Felicitaciones por estos 27 años de haber contribuido con el desarrollo de nuestra región. Gracias a ustedes, de verdad, por formar parte de la gran familia de TV Norte, el canal de los cajamarquinos, que tiene 27 años al servicio de la información, al servicio de usted que nos mira todos los días en casa y que además prefiere la señal de los cajamarquinos en el canal 7, en la señal abierta, y canal 10 en Supercable. Desde aquí también nuestro saludo y abrazo fraterno al doctor Johnny Salazar, que también está conectado a nuestra señal. Gracias a quienes nos siguen en los 91.1 de la frecuencia modulada en Radio Exitosa.